Bueno, pues una vez analizado, diríamos, bueno, o nos hemos acercado a un análisis de la realidad del trabajo autónomo en España y en Alemania, ¿no? Que creo que, bueno, que evidencia diferencias, pero también evidencia algunas circunstancias parecidas, ¿no? En el proceso. Yo creo que ya nos adentramos en lo que podría ser un poco el tema central que nos unía hoy, que es cuál deben de ser, qué políticas públicas o incluso, lo primero que habría que preguntarnos es si tiene que haber políticas públicas dirigidas, diríamos, al trabajo por cuenta propia, al trabajo autónomo, ¿no? Es decir, tenemos que empezar por ahí para definir de alguna manera cuáles serían y, por lo tanto, cuál sería el análisis que hacemos. Bueno, yo en la última parte del anterior análisis sí me defendía el que, más que preguntar por qué tiene que haber políticas públicas, lo que hablaba es de la eficiencia de lo que serían políticas públicas. Es decir, o sea, si sería eficaz hacer políticas de apoyo público hacia el colectivo de trabajadores autónomos, teniendo en cuenta siempre el marco de que en el ámbito de la Unión Europea tenemos limitación en lo que se refiere, por el ámbito de la competencia, en lo que se refiere al apoyo a las empresas. Este es el marco en el que tenemos que movernos. Es decir, lógicamente, un autónomo tenga o no empleados, en ese sentido en España al menos es muy claro, un autónomo tenga o no empleados es una empresa, y parece razonable que si una empresa autónomo recibe una ayuda pública, podría estar produciendo un problema de competencia con respecto a otro tipo de empresa que no recibiera la misma ayuda. Por lo tanto, este es el marco sobre el que tendríamos en el ámbito de la Unión Europea que fiar. Este es un debate, por ejemplo, que en el mundo cooperativo fue muy importante y que se salvó, y todavía no se ha salvado del todo, en el ámbito fiscal de la Unión Europea, precisamente por el esfuerzo fiscal de la propia cooperativa en cuanto a sus obras sociales y en cuanto a su reparto de beneficios. Es decir, esto sirvió para defender en la Unión Europea que pudiera haber un marco fiscal especial de promoción de la cooperativa. Pero esto no ocurre en el trabajo por cuenta propia, porque el trabajador autónomo tiene un afán de lucro, obvio, que es ganar dinero, y no tiene ninguna obligación social establecida, complementaria a su función como empresario. Ni siquiera en el ámbito de la responsabilidad social de la empresa, puesto que, como su propio nombre indica, es responsabilidad social. Luego, por tanto, si no hay sociedad, difícilmente puede haber una responsabilidad añadida. Bien, sin embargo, coincidimos en casi todos los países de la Unión Europea y coincidimos también con Alemania en esas políticas que se hicieron en el año 2005, ¿no? Que antes nos avisaban, de que había varios factores sobre los cuales se han articulado esas políticas públicas. Primero, en cuanto a definición de promoción de empleo. Es cierto que en todos los países miembros de la Unión Europea existen políticas activas para que las empresas puedan crear empleo. Por lo tanto, tenemos una primera justificación para una ayuda a través de la política pública, y es que aquel que se crea su propio empleo crea el mismo empleo que él trabaja en la empresa que contrata a un trabajador por cuenta ajena. Es decir, este debe ser un principio básico. Es decir, no puede recibir menos ayuda una persona en paro que hace el esfuerzo de crearse su propio empleo que un empresario que contrata a un trabajador. Por lo tanto, incluso habría un problema de competencia al contrario, si fuera así. De hecho, ha habido mucho tiempo. En este momento hay muchas comunidades autónomas, no me quiero referir a la que estamos porque no tengo seguridad, pero hay muchas comunidades autónomas, por ejemplo, como tienen competencia en políticas activas, que no tienen programas de apoyo al autoempleo. Y, sin embargo, tienen programas de ayuda a la creación de empleo por parte de las empresas. Por tanto, primera razón que entiendo que tiene que haber una política pública, o puede haber una política pública, es por razón de creación de empleo y de autoempleo. Es decir, el autoempleo es empleo. En segundo lugar, por razón de eficacia, porque partimos de la base de que, como he dicho antes en mi conclusión, crear autoempleo es crear potencial de empleo. Es decir, hemos analizado autónomos sin empleados, autónomos con empleados. Que quisiéramos, todos en la Unión Europea, que los autónomos sin empleados se conviertan en autónomos con empleados, porque eso implica consolidación de la empresa y creación de empleo neto. Por lo tanto, hay un segundo causa de eficiencia en la ayuda pública, que es la de la, diríamos, creación indirecta de empleo a través del autoempleo como
como potenciales creadores de empleo. Y además porque se ayuda al sector del trabajo autónomo por razón de generar riqueza. Es decir, apoyar el trabajo autónomo significa tres, hemos dicho dos antes, ahora vamos a ir al tercero, un tercer factor. Creamos empleo directo por autoempleo, creamos empleo indirecto por potencialidad de empleo, pero además creamos empresa y riqueza directa. Es decir, porque el trabajador asalariado también crea riqueza, pero por razón de su contrato en la empresa. En este caso creamos riqueza directa, es decir, aumentamos PIB, aumentamos PIB del país directo con cada autoempleado nuevo que actúa. Entonces, por lo tanto, de alguna forma tenemos tres razones de eficiencia para que desde las políticas públicas se pueda considerar que apoyar el autoempleo es una política eficaz. Ya no voy a decir socialmente responsable, es decir, no me voy a meter ya en valoraciones morales, pero sí en eficiencia económica, que es la primera que debemos de analizar. Bien. Además, hay un tercer sector, pero hay una tercera reflexión que yo hago en estas políticas públicas. Como la política pública primera y originaria es la de la creación de empleo, porque las demás son subsidiarias, eso está trayendo una conclusión en todo el ámbito de la Unión Europea. ¿Quién ayuda a los autónomos nuevos en la Unión Europea? Los ministerios de empleo, los fondos sociales europeos. No hay más. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que ayudamos a crear autoempleo, pero no ayudamos a mantener autoempleo. Yo siempre le he dicho a los políticos españoles, cuando venden sus programas de ayuda, tanto en el ámbito territorial como en el Estado, que siempre están vendiendo programas de ayudas para los que todavía no saben que van a ser autónomos. Y que si lo que buscan es eficiencia electoral, pues no lo tienen nada bien. Porque claro, tú estás vendiendo que le vas a dar una subvención a alguien que está en paro y que no sabe si será autónomo alguna vez. Pero, sin embargo, no hay ni una sola medida pública que vaya dirigida al autónomo que está en activo. Las tarifas de reducción de seguridad social, las ayudas a fondo perdido de creación de empleo, las ayudas de microcréditos, todas ellas van dirigidas al que va a comenzar. Pero el que está no recibe ninguna ayuda. Y incluso nos encontramos con un problema de agravio comparativo muy serio. Y es que hoy un nuevo autónomo puede tener una tarifa plana, por ejemplo, de 50 euros, para poder entrar en el sistema, pero el mismo autónomo que tiene ingresos por debajo o iguales al nuevo autónomo tiene que seguir pagando 260 euros como mínimo. Lo que está creando incluso problemas de competencia en mercado. Porque puede haber un nuevo autónomo que hace la misma actividad al lado de un viejo autónomo y que le está quitando mercado con unos costes inferiores por una razón de apoyo público. Por tanto, ¿esto a qué me lleva? A que las políticas públicas no pueden estar enfocadas solo a la creación de nuevo empleo, sino que tienen que estar enfocadas también al mantenimiento y consolidación, por razón de eficiencia económica, de la actividad económica autónoma tradicional. Por lo menos que debe de tenerla en cuenta a la hora de compensar políticas públicas. Y que está justificado en términos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no creo que haya ningún país de la Unión Europea que no haya conocido importantes apoyos públicos para la reestructuración de sectores industriales. Por lo tanto, si vamos a centrarnos en España, pero podríamos hacerlo en cualquier otro país, evidentemente ha tenido un tratamiento mucho más beneficioso la reconversión de la línea blanca que la reconversión del comercio, porque aquí no ha habido reconversión del comercio. Es decir, el pequeño comercio, que antes se ponía el ejemplo en Alemania, ha sufrido una reestructuración salvaje y ha tenido que abordar con sus propios recursos, sin apoyo de nadie. Y sin embargo, la línea blanca o el astilleros o sectores industriales importantes han tenido importantes apoyos públicos. Por tanto, tenemos una justificación, en este caso ya moral, además de económica, para que sectores fundamentales del trabajo autónomo puedan tener determinados apoyos públicos, y ya no quiero con esto comparar, ya que empiezo con la deuda privada, compararlo con las ayudas al sector financiero, que ya sería, digamos, nos llevaría a otro debate muchísimo más profundo, pero más reciente, por cierto. Bien, entonces, por lo tanto, primero, yo creo que estamos justificados en una política de promoción pública, que es lo primero que habría que definir. Y además parece moralmente y económicamente, moralmente aconsejable y económicamente eficiente,
el que se apoya a un sector específico como es el del trabajador autónomo. Y creo que eso debe de ser algo que debe de hacer que las políticas públicas de las comunidades autónomas, de los gobiernos autónomos, y esta tarde, evidentemente, con la presencia del gobierno vasco, repetiré estas palabras para que quede claro. Por tanto, el Estado y los gobiernos territoriales no pueden ser neutrales en esta materia. Tienen que apoyar este modelo de trabajo, cuidando, por supuesto, que no se desarrolle un modelo de trabajo que pueda ser, diríamos, fraudulento, con su apoyo. Es decir, lógicamente, vigilando la existencia de fraude. ¿Y en qué hay que ayudar al colectivo? Pues ahora ya voy muy rápido para cumplir con el horario establecido. Pues hay que ayudar primero en el diagnóstico de qué le ha pasado al colectivo después de la crisis. Primero, ¿qué necesitamos en primer lugar? Pues el colectivo necesita una refinanciación de la deuda privada. Hemos dicho antes que no había un gran problema financiero en el colectivo de autónomo individualizado, en la medida de que, como no ha tenido crédito habitualmente, no hay un apalancamiento global. Pero sí ocurre algo importante, y es que el efecto de lo que sería el problema de la liquidez, es decir, tener en cuenta, más o menos, para hacernos una idea global, que aproximadamente en el periodo de crisis 2009-2013, porque luego ya no ha habido crédito, en ese periodo de tiempo han desaparecido 1 millón de pólizas de crédito de liquidez en el conjunto de España, de las cuales 900.000 estaban en las cajas de ahorro. Básicamente, quizá en el País Vasco lo habéis vivido de otra forma, porque las cajas no han sufrido el mismo efecto, ¿no?, que han tenido en otros puntos. 1 millón de pólizas de crédito han desaparecido. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos un problema de endeudamiento privado. ¿Por qué? Porque, lógicamente, aquellas pólizas que había se las han quitado a los autónomos y los autónomos han quedado, digamos, cogidos con ese endeudamiento. Que hoy es lo que hace que un autónomo sea, por naturaleza, insolvente ante las entidades financieras, al ser persona física. Es decir, con Basilea III, con las normas de Basilea III, un autónomo particular no podría recibir crédito de empresa. Es un insolvente por naturaleza, jurídicamente insolvente. Por lo tanto, obviamente el primero que tenemos que tener es un problema de resolver este problema financiero que está por encima. Es decir, hoy tenemos, ya digo, más de 25 o 30.000 millones de endeudamiento privado repartido entre 3 millones de personas, por lo tanto no es una gran cantidad, pero que sí está creando una losa de desarrollo de todo este sector. Tenemos un problema con la deuda pública. ¿Qué ha pasado con los autónomos en los últimos años? Pues que no han hecho frente o no han podido hacer frente, o al primer acreedor al que han dejado de pagar es al Tesoro Público o a la deuda pública o a la Hacienda Foral o a quien corresponda, sobre todo con la Seguridad Social. Tenemos un nivel de endeudamiento con la Seguridad Social. ¿Cuál es el comportamiento normal de un autónomo que está que tiene un bar? Pues primero pagar a la Coca-Cola y después pagar a la Seguridad Social. Primero el trabajador. El trabajador en nómina porque es el que tiene allí, cuando lo tiene. Pero si no lo tiene, pues lo primero que paga es al proveedor. Porque si no paga la Seguridad Social aguanta, pero si no paga la Coca-Cola no le sirve. Porque cobran en el momento. Por lo tanto, quiere decir que, lógicamente, el trabajador autónomo en España lo que ha hecho ha sido financiar a sus proveedores, afrontar el pago de sus proveedores y dejar de pagar otro tipo que eran bancos, Hacienda Pública y Seguridad Social. Por tanto, necesitamos una revisión de toda esa deuda pública, un aplazamiento de los pagos de esa deuda pública, si no queremos asfixiar, diríamos, en este momento a un colectivo básico que ya hemos visto antes que es básico para la economía del país. Son factores, lógicamente, que provienen. Bien, ¿qué necesitamos de las políticas públicas? También necesitamos protección y seguridad social. Y necesitamos, ahí más que apoyo, lo que necesitamos son políticas adecuadas, razonables. ¿A qué nos lleva esta medida en protección y seguridad social? Tenemos que financiar mejor el sistema. El régimen especial de trabajadores autónomos tiene un déficit de 500 millones mensuales. Es decir, al año 6.000 millones se gastan más de lo que se ingresa. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque tenemos 1.900.000 pensionistas. ¿Esto es culpa del régimen de autónomos? No. Esto es culpa de la integración del régimen agrario. Que quede claro. Es decir, antes se ha hecho referencia, el régimen agrario nos metió, perdón por la expresión, 900.000 jubilados con un nivel de cotización del 18% cuando nosotros estamos en media del 30%. Por tanto, no salen los números. Es decir, el régimen agrario de alguna forma quebró el régimen de autónomos. Esto no se habla habitualmente, se habla en términos jurídicos, pero no se habla en términos económicos. Pero, evidentemente, tenemos que solucionar ese problema. ¿Cuál es el problema? Que en España
hoy cotiza a la Seguridad Social lo mismo el que tiene ingresos de 200.000 euros que el que tiene ingresos de 6.000. Y no puede ser. Primero, no puede ser por razones contributivas. Segundo, no puede ser por razones financieras. Y tercero, no puede ser por razones solidarias. Y en última instancia, por razón de eficiencia económica. ¿Por qué eficiencia económica? Porque si le hacemos pagar al de 6.000, no habrá nuevos autónomos. Y por lo tanto, no habrá más riqueza. Por lo tanto, tenemos que ir a lo que antes hemos dicho, que se adelantó la compañera haciéndome la pregunta, al mínimo exento de seguridad social. Pero al tiempo, para cubrir lo que eso significaría, en términos de que hasta un límite de cantidad no se cotizaría a la seguridad social, tenemos que hacer pagar de acuerdo con los ingresos reales para que aquel que más ingresos tiene pague más y, por lo tanto, cubra la diferencia, es decir, equilibrar el sistema de financiación. Eso sería una política pública, no de apoyo, sino simplemente de justicia en cuanto al tratamiento. Tenemos que ir a una política pública en régimen fiscal, y esto también afecta de manera importante también a la hacienda foral. Vamos a ver, tenemos una importantísima brecha fiscal entre la persona física y la persona jurídica. Primero, por el tipo de aplicación. En el tipo de aplicación, la persona física va a los tipos marginales. Lógicamente, si tiene ingresos, pues obviamente vamos igual que cualquier renta de trabajo. De tal manera que tú tienes unos tipos que pueden subir según los ingresos. Y en el impuesto de sociedades tenemos un tipo fijo, además cada vez más bajo. Por tanto, cada vez que va bajando el tipo medio del impuesto de sociedades, estamos abriendo más brecha fiscal con el IRPF. Porque hemos visto claro, decir, a veces tenemos la mentalidad, cuando los políticos, por ejemplo, ofrecen una ayuda, dicen que ofrecen ayuda a las empresas, lo que ofrecen es bajar el impuesto de sociedades. Sin saber que tanto en el País Vasco como en España, 2/3 de las empresas son personas físicas y no jurídicas. Por tanto, cuando hables de bajar el nivel de presión fiscal a las empresas, tienes que hablar fundamentalmente de bajar la presión fiscal por el IRPF, porque es por donde pagan la mayoría de los empresarios, no por el impuesto de sociedades. O sea, ese es el nivel de desconocimiento que tiene la política de nuestra realidad. Por tanto, ¿cuál es el problema fundamental que tenemos en la brecha fiscal? Pues muy sencillo. Como el sistema es un impuesto directo, tanto el impuesto de sociedades como el IRPF, en los dos casos es ingreso menos gastos. La sociedad tiene unos ingresos, tiene unos gastos y una base imponible. La persona física en el impuesto de la renta tiene unos ingresos, tiene unos gastos y una base imponible. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo gasto de una sociedad se entiende que es un gasto profesional y deducible, y todo gasto de una persona física se sobreentiende que es un gasto personal no deducible. Y por lo tanto, al hacer el cálculo de ingresos menos gastos, nos salen unos rendimientos netos mucho más altos de media. Porque cuando un autónomo come, come él, y cuando una sociedad paga una comida, paga la sociedad. Y se entiende que es un gasto profesional. Y esa es una presupone Hacienda, lógicamente, que todo gasto es en principio profesional. Si tú sales con el coche, estás gastando gasolina de tu coche. No estás ejerciendo una actividad profesional por falta de prueba, falta de seguridad jurídica. Por lo tanto, brecha fiscal importante que tenemos que asumir. Bien, hablamos también, en este caso ya sí, de políticas activas de fomento del autoempleo y desarrollo empresarial. Básicamente dos grandes temas, que entiendo que son básicos y además con cobertura europea porque están todos recogidos en el Small Business Act, que de alguna forma es el gran documento de apoyo a la pequeña empresa, de apoyo, diríamos, al desarrollo de la pequeña empresa, que sería, por una parte, entiendo yo, sería mejorar la competitividad, es decir, mantener el trabajo autónomo actual es favorecer la capacidad de eficiencia y competitividad de la pequeña empresa. Ahora ya hablamos no solamente de autónomos, sino de pequeña empresa en general. Obviamente eso implica asistencia técnica, implica gestión asistida, directa. No hay programas de asistencia técnica y gestión asistida para el trabajo autónomo. En mayoría de las comunidades autónomas encontraremos, por ejemplo, programas de asistencia técnica para las cooperativas, por ejemplo, sociolaborales, lo cual me parece muy bien. Yo lo he defendido siempre y he sido director general, por lo tanto las creé yo, ¿no? Esas políticas. Pero bueno, ¿y por qué no al autónomo no se le puede dar un programa de asistencia técnica, de gestión asistida para diversificar su negocio, para encontrar cuáles son las claves del cierre y ayudarle a desarrollarla? Y sobre todo, fundamentalmente, Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico. Porque, fijaros, una cuestión básica. Hay un principio básico de las políticas públicas que es saber regular adecuadamente para cada colectivo y adaptar la ley a cada colectivo. Aquí estamos una vez más. Cada vez que se hace una ley se piensa en las empresas y en las empresas de mediana dimensión, nunca en el autónomo. ¿Y qué nos ocurre, por ejemplo? Decimos, no, políticas de apoyo de I+D.
Bueno, yo preguntaría, ¿qué es I+D en un autónomo? ¿Comprar un ordenador? Pero eso no tiene deducción. Es decir, cuando se hacen las políticas de investigación, desarrollo, de tecnología, o de incapacidad de innovación, nadie se le ocurre pensar que la innovación es cambiar el formato de tu mostrador, de tu comercio. Pero es que eso es innovar en un trabajo autónomo. O poner unas tapas más creativas en un bar. Eso es innovar en el trabajo autónomo. Pero eso nadie lo va a apoyar, ni fiscalmente, ni a través de políticas activas. Por lo tanto, ahí tenemos todo un terreno en el que hay que modificar nuestros conceptos y adaptar al trabajo autónomo lo que son políticas públicas de apoyo. La diversificación, por supuesto, apoyar la diversificación empresarial y apoyar, y este es un tema importante, todo el tema del trabajo en común. ¿Por qué? Porque uno de los problemas sociológicos que mantenemos en el trabajo autónomo es el trabajo de la soledad. Hay que producir interacción social en los autónomos. Cada vez se produce más trabajo autónomo en el domicilio particular, por reducción de gastos, por necesidades de funcionamiento, pero evidentemente yo creo que hay que apoyar los centros de coworking, hay que apoyar los viveros de empresa, las oficinas de emprendedores de las universidades, es decir, campos enormes donde el sector público tiene terreno más que de sobra para trabajar y para rentabilizar el recurso público. La contratación pública, muy rápidamente, hay que cambiar los modelos. Fijaros, los que sois estudiantes y lo podéis ir mirando, cogeros cualquier modelo de concurso público. Lo primero que dice el concurso público, lo primero que pide es el capital social. Vale, ya está. Ya no puede haber autónomos que se presenten a un concurso público, porque obviamente no tiene capital social. No digo porque no tenga solvencia, que puede ser muy solvente, sino porque no tiene capital social en términos jurídicos y de definición. ¿Qué le pasa a los autónomos? Los autónomos no tienen capacidad de acceso a la promoción pública y son permanentes subcontratados. Estamos en la cadena de la subcontratación. Una autopista se la lleva una gran empresa, la gran empresa subcontrata a una mediana, que a su vez es la que va a poner, bueno, el asfalto, no sé, las instalaciones, esa a su vez subcontrata a una pequeñita que es la que va a poner la señalización y al final acaba siendo el autónomo, el pobre, que está en la carretera, que normalmente es el que no lleva casco y que normalmente es el que corre el riesgo de que alguien se lo lleve por delante. Porque no está en la cadena de subcontratación y además la prevención de riesgos laborales a él ya ni le llega. Por tanto, tenemos que cambiar ese modelo. Hay que buscar sistemas para que el autónomo, al menos en los ámbitos más locales, pueda acceder a la contratación pública en condiciones de normalidad. O al menos ir creando pequeños cambios. Por ejemplo, que un autónomo pueda utilizar en un concurso público como currículum propio cuando ha trabajado en una subcontrata de un tercero, cosa que hoy no puede. Por poner un ejemplo. Y sobre todo una cuestión fundamental, que una empresa mediana o grande no pueda conseguir otro concurso público si no ha pagado a sus subcontratistas con anterioridad. Es algo muy habitual. Porque hay cuestiones de esta de la contratación pública que con pequeños cambios se podrían hacer cambios muy importantes en el día a día. Fomentar el asociacionismo empresarial y de los autónomos. Bueno, eso me parece básico. Es decir, hemos dicho antes, potenciar todo lo que es el asociacionismo, porque el autónomo pues trabaja por libre, siempre decimos que si son muy independientes, muy egoístas, que si funcionan por su cuenta, no, es que no hay formas de colaborar, diríamos, de potenciar, ¿no?, ese asociacionismo, sobre todo empresarial. Y ahí está el debate de la fórmula de la cooperativa como una fórmula, yo entiendo, bastante razonablemente adecuada, precisamente para dar respuesta a este tipo de necesidades de asociacionismo. Formación profesional. Como todo está pensado para el trabajo por cuenta ajena, obviamente pues tampoco tenemos formación profesional. Tenemos una limosna, es decir, los presupuestos públicos para la formación profesional, después de que yo me empeñé mucho cuando no era autónomo, es decir, estoy hablando cuando estaba en el sindicato, pero por interés del colectivo, conseguimos que un 0,5% de toda la cuota de formación profesional fuera a autónomos. Gracias a que luego se consiguió que el Fondo Social Europeo la cofinanciara. Por tanto, no hay formación profesional para los autónomos, no hay en presupuestos, pero es que además no hay en adaptación. Es decir, un autónomo no recibe la misma formación de un asalariado, completamente distinta, ni por horario de trabajo, la formación la tiene que recibir, online con mucha dificultad porque no hay, sobre todo en el tradicional, no hay formación tecnológica suficiente y sobre todo que necesita un tipo de formación distinta, adaptada a sus necesidades, de acuerdo al control de su empresa y de acuerdo al control de su negocio.
tema fundamental, extender la formación dual, la llamada formación dual a los autónomos. Fijaros, para que veamos medidas absurdas en la organización del sistema. Nos encontramos con que cuando una empresa grande quiere formar en formación dual a sus trabajadores, puede considerarse centro. Es decir, o sea, trabaja el trabajador y además le forma el propio empresario. Bueno, pues en la norma española que se hizo en la ley, y todas las comunidades autónomas también lo regulan, lo que se hace es que en el caso de que la empresa tenga menos de 5 trabajadores, que son casi todas, tiene que externalizar esa formación y ponerla en manos de un centro privado. No puede formarle en su propia empresa, porque no tiene ni aulas, ni medios, ni tamaño adecuado en la empresa para poder formarle. Claro, con lo cual, la formación dual no solamente que no existe en España, es que no va a existir jamás. ¿Por qué? Porque tenemos un 99% de empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Por lo tanto, que nos olvidemos de la formación dual, por mucho que digan los políticos. Es decir, mientras no hagamos políticas entendiendo la dimensión de nuestra empresa media, jamás vamos a tener unas políticas eficaces dirigidas a la organización de la estructura empresarial. Pero es que además, al no hacer esas políticas, no dimensionamos a la pequeña empresa. Es decir, nos quedamos ahí, nos quedamos en el objetivo. Pero al no potenciar esas medidas, esa pequeña empresa no crece. Y por tanto, al no crecer, jamás conseguimos la dimensión media. Seguimos otra vez en el planteamiento. En el plan de reforma económica del Reino de España, que se llama así, ¿no?, el que se presenta todos los años a la Unión Europea, a Bruselas, se repite en el artículo 1 del plan siempre el mismo objetivo: conseguir que las empresas españolas tengan una media de 20 trabajadores. Y ese objetivo está así establecido desde que existe el reino, es decir, de los reyes católicos. Y jamás se ha hecho nada para conseguirlo. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho una política pensada en ese objetivo, que es dimensionar, aunque sea por la vía asociativa y por la vía de políticas de escala, dimensionar ese colectivo. Por tanto, entiendo que hay causas suficientes para el apoyo público, hay causas que eso es eficiente el apoyo público al colectivo y además potenciaría, lógicamente, los objetivos básicos de la economía, por tanto, de los gobiernos autonómicos como del gobierno central. Yo la verdad es que estoy un poco abrumado y escucho argumentos y creo que no he sido, quiero decir, supongo que lo podéis compartir, argumentos de mucho peso, económicos, sociológicos y jurídicos. Creo que si fuera político me quedaría bastante difícil el rebatir muchas de las cosas que acabamos de oír. Se me ocurre algo que parece bastante evidente. Parece que hay el gap puede estar pues eso, entre las necesidades del trabajo autónomo, que has explicado con una claridad abrumadora, y la muy diferente dirección por la que van las políticas públicas. No quiero decir pues que nos cuentes un poco cómo ves el tema de la participación, representación institucional de ese tan difuso trabajo autónomo, ¿no? Sí, es que probablemente sea ese el centro del problema. Es decir, la poca capacidad durante muchos años que ha tenido ese colectivo de identificarse. ¿Dónde tenemos el problema de la representación? Pues que primero tiene que haber una identificación. Es decir, para que haya asociaciones que representan intereses, tiene que haber identificación de intereses. El colectivo de trabajadores autónomos no se ha identificado entre ellos. Al contrario, es decir, nos hemos intentado diferenciar entre nosotros. El taxista contra el autónomo que va a recoger al hotel o al aeropuerto, el farmacéutico contra el parafarmacéutico y contra los herbolarios, el médico contra las terapias naturales y los fisios contra los traumatólogos, el kiosquero contra el estanquero porque no le deja vender tabaco y el estanquero vende otras cosas que no vende el kiosquero, y así, me permite, perdona que lo exprese así, pero creo que es la forma más sencilla de entenderlo, ¿no? Quiero decir, esta es la realidad de nuestro colectivo, pues una realidad confundida porque no ha habido estructuras, precisamente, o las estructuras sectoriales no han sabido encontrar estos puntos en común. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues como ocurre siempre ante la necesidad, pues lo que hay que hacer es, lógicamente, intentar ocupar ese espacio. ¿Por qué no se ha ocupado? Bueno, os lo digo claramente, porque no nos han dejado espacio las patronales y las organizaciones sindicales. En nuestro caso ya he dicho antes que nosotros nacimos por invitación de UGT, por tanto no tengo que justificarlo, pero es lo cierto. Las organizaciones patronales medias, ¿no? Habrá de todo, lógicamente no conozco el caso de Confebask y tal en el País Vasco, pero quiero decir que no quiero, por tanto, hablar de nadie sin saber, ¿no? Por supuesto, pero en general, como comportamiento medio, diríamos, no han dejado espacio a nuestro colectivo.
las asociaciones empresariales no nos han querido representar porque no entendían que éramos de los suyos, pues su problemática era otra, convenio colectivo, en fin, otro tipo de objetivos. Las organizaciones sindicales tampoco nos daban representación porque entendían que éramos, bueno, pues empresarios, por tanto, ni estábamos en un sitio ni estábamos en el otro, pero ninguno de los dos querían que los autónomos se organizaran por su cuenta. ¿Por qué? Porque le quitaba espacio de representación. Claro, es que basaros en los datos que hemos dicho antes. De 3 millones de empresarios, vamos a decir así, 2 millones autónomos independientes. Si esos 2 millones se representan por sí mismos, pierde toda capacidad de representación la patronal total. Se queda con la mediana y gran empresa. Total. Y los sindicatos no tanto, obviamente, porque no, bueno, el trabajo asalariado tiene otro peso, ¿no? Pero también pierde una capacidad de representación importante. Porque hay todo un colectivo que formalmente lo ha perdido y que no lo representa y son trabajadores también y están en la seguridad social. Por tanto, ¿qué ha habido? Pues un no querer hacer unido a un no dejar hacer. Y eso nos ha retrasado años. Todo lo que avanzó el cooperativismo, todo lo que avanzó otros sectores, durante los años 60, 70, 80, la transición, pues perdimos muchísimo tiempo y hemos empezado, como quien dice, ya en el siglo XXI. O sea, nuestra organización, por ejemplo, es del siglo XXI. Claro, hemos empezado con el siglo y evidentemente pues llevamos un enorme retraso que aún así, como antes ha hecho referencia, se ha aprovechado bien. Se ha aprovechado bien porque se ha habido un estatuto del trabajo autónomo, se ha habido leyes importantes para el colectivo, políticas públicas en muchas comunidades autónomas donde se da mucha importancia al colectivo y por lo tanto se ha avanzado en este terreno. ¿Por qué no se acierta en la política pública? Bueno, en parte porque no se oye, claro, lógicamente la falta de representación hace que al final donde se decide no estás. Nosotros no tenemos queja en cuanto a la capacidad de hablar con la administración pública, ¿no? Porque normalmente nos reciben en todos los sitios, pero una cosa es que te reciba y otra cosa es que te hagan caso, claro. Entonces, ¿qué ocurre? No tienes capacidad de decisión. Es decir, cuando un sindicato y una patronal se reúnen con un gobierno, no deciden la patronal y los sindicatos, pero condicionan la decisión. Cuando nosotros nos reunimos con el gobierno, lo que estamos pidiéndole es limosna. O sea, estamos pidiendo que nos ayude. Como que llega, diríamos, con dificultad y dice, oiga, écheme una mano. Entonces, bueno, pues tu capacidad es muy relativa. Entonces, y luego hay un absoluto desconocimiento. Pero eso ya no es problema solo del político. Es un problema también de la universidad, también de la formación. Es decir, yo colaboro en la Facultad de Económicas en Madrid, en la Complutense. Estuve de profesor asociado, ya no tenía tiempo en los últimos años, pero siempre, alguien que vosotros conocéis, la Escuela de Estudios Cooperativos, siempre me llama y siempre voy a dar charlas allí, clases, pero bueno, en plan voluntario, ¿no? Entonces, pero siempre con los alumnos de quinto, de cuarto, de Administración de Empresas, hago una prueba. Y es que me hagan, digamos, en cuarto, un dibujo de lo que sería una empresa española. Y me hacen un dibujo. Bien, pues una sociedad que tiene un establecimiento abierto al público o una nave industrial, una fabriquilla, donde hay un propietario personal, porque ven que hay mucho propietario personal, que está formada en sociedad limitada o sociedad anónima, fundamentalmente limitada, que tiene una media de 5 a 10 trabajadores, que tiene separado el dueño, diríamos, del gerente o del consejero delegado, de la persona que gestiona la empresa, y que no tiene, pues eso, más de 20 trabajadores, más o menos, o sea, tiene una dimensión pequeña. Claro, me escriben eso en cuarto de Administración de Empresas y les explico después los datos que os he explicado a vosotros. Y entonces llegan a la conclusión y digo, no sé qué habéis estudiado. Porque claro, habréis estudiado perfectamente cómo se estructura una empresa por dentro, pero un tipo de empresa que hoy no tenemos en España, que ojalá tengamos algún día, pero hoy no lo tenemos. Por tanto, quiero decir que el problema de entender lo que es el trabajo autónomo no viene dado solo por la política, viene dado desde abajo, desde la enseñanza, desde la educación, desde la formación profesional, que es básica, y por supuesto la universidad, que tiene un peso importantísimo en esa materia.